Hoy vamos a hablar de los tipos de frases. Las frases son grupos de palabras estructuradas en torno a un núcleo y en función de la naturaleza de este tenemos diferentes tipos. La frase nominal está formada por un determinante y un sustantivo o frase sustantiva normalmente. La frase sustantiva tiene un núcleo que es un sustantivo o pronombre. La frase adjetiva tiene como núcleo un adjetivo y la frase adverbial tiene como núcleo un adverbio. La frase verbal está exclusivamente formada por un verbo o perífrasis verbal que funciona de núcleo y la frase preposicional es un grupo de palabras iniciadas por preposición. Antes de pasar a explicar los distintos tipos de frases de forma individual, tenemos que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales para comprender el análisis. El análisis tiene en cuenta, por un lado, las unidades que siempre se escriben en minúsculas y son las palabras, las frases o las oraciones que combinamos para crear nuevas unidades. Por otro lado, tenemos las funciones sintácticas que siempre se representan con mayúsculas y están desempeñadas por las unidades de las que acabamos de hablar. Las funciones sintácticas se distinguen en dos, por un lado las de la frase, de las que hablaremos en este vídeo, y por otro las funciones de la oración que estudiaremos más adelante. Vamos ahora con la frase nominal. La frase nominal es un grupo de palabras agrupadas en torno a un sustantivo, que es el núcleo, y siempre llevan determinante. Las funciones sintácticas que componen la frase nominal son el determinante y el nominal. Vamos a analizar ahora un ejemplo, los niños. Los niños es una frase nominal formada como todas ellas por un determinante y un nominal. El determinante es el artículo los y el nominal es una frase sustantiva cuyo núcleo es el sustantivo niños. Vamos con la frase sustantiva, que es un grupo de palabras que se estructuran en torno a un núcleo que siempre es un sustantivo o un pronombre. Como vemos, la diferencia existente entre la frase nominal y la frase sustantiva es que esta última carece de determinante. La única función sintáctica imprescindible en una frase sustantiva es un núcleo desempeñado, como decimos, por un sustantivo pronombre, pero también puede tener modificadores delante o detrás del núcleo. Es el caso de niños alegres. Niños alegres es una frase sustantiva formada por el núcleo y un modificador. El núcleo es la frase sustantiva cuyo núcleo es el sustantivo niños y el modificador, en este caso alegres, es una frase adjetiva con un núcleo adjetivo. La frase adjetiva es un grupo de palabras estructuradas en torno a un adjetivo que desempeña la función de núcleo. Esta es la única función sintáctica que necesita la frase adjetiva, al igual que ocurría con la frase sustantiva, pero también puede llevar modificadores delante o detrás, como en Muy divertidas. Muy divertidas es una frase adjetiva que está formada por un modificador y un núcleo. El modificador es la frase adverbial cuyo núcleo es el adverbio muy y el núcleo la frase adjetiva cuyo núcleo es el adjetivo divertidas. En la frase adverbial tenemos un grupo de palabras donde la más importante es un adverbio que funciona de núcleo. El núcleo es de nuevo la única función imprescindible, pero también puede haber modificadores delante o detrás. Ahora haremos el análisis de bastante lejos. Bastante lejos es una frase adverbial formada por dos adverbios. El primero funciona de modificador, es una frase adverbial, y el segundo también es una frase adverbial y funciona de núcleo. La frase verbal es la más sencilla de todas, puesto que está formada únicamente por un verbo o perífrasis verbal que desempeñan la función de núcleo. Por lo tanto, la única función sintáctica que necesita y que puede tener la frase verbal es la de núcleo. En hemos llegado simplemente indicamos que es una frase verbal cuyo núcleo es el verbo hemos llegado. Por último tenemos la frase preposicional, que a diferencia de lo que ocurría con los demás casos, no estamos hablando de un grupo de palabras cuyo núcleo sea una preposición, ya que la preposición no tiene la suficiente importancia como para considerarse una palabra importante, entre otras. Por lo tanto, en la frase preposicional lo que tenemos es un grupo de palabras que se estructuran igualmente en torno a una preposición, que es la que inicia la frase preposicional. Las funciones sintácticas son diferentes. En este caso tenemos un enlace y un término. El enlace siempre va a ser la preposición y el término todo lo demás, que normalmente es una frase sustantiva o nominal.
Desde mi casa es una frase preposicional porque inicia con una preposición. Funciona siempre esta preposición de enlace. Dentro del término mi casa tenemos una frase nominal que tiene las funciones propias de este tipo de frases, determinante y nominal. El determinante sería el posesivo mi, mientras que el nominal a su vez es una frase sustantiva cuyo núcleo es casa. Hasta aquí el vídeo de los tipos de frases y ahora para aquellos que quieran practicar un poco os dejo dos listas de frases. En la primera columna tenemos varias frases un poco más sencillas en la línea de las que hemos ido analizando en este vídeo y en la segunda columna tenemos ya frases más complejas para aquellos que se atrevan.